Quisiera comenzar con una pregunta que creo que interpreta un poco el sentir, la inquietud de todos los asistentes hoy, que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento, ¿no? Este 4.4 que se ha anunciado ahora en la mañana. Primero, es una proyección del INEI. El BCR también va a ajustar hacia abajo y en todo caso, al margen de eso, ¿cómo lo ves? ¿Te preocupa? O sea, pesca, bueno, vamos a ver, es dato ya el INEI, ¿no?, que salió. Pesca cayó 48% e industria más de 2%. Ahora, industria no primaria cayó solo 0.3%, afectada básicamente por textil. Construcción tuvo crecimiento vigoroso y lo que se proyecta para mayo es un crecimiento incluso mayor que en abril. Las expectativas de las encuestas, si bien no son de la última semana, son de hace 2 o 3 semanas, tanto de la institución a la que está ligado antes, Apoyo, y del Banco Central, son más bien de relativo optimismo. Lo que pasa, ciertamente hay un marco de incertidumbre grande en el mundo, ¿no?, que está frente a estas proyecciones. Nosotros más bien hemos elevado nuestras proyecciones a 5.8 de 5.7. Que son más bajas que las que tienen algunos, sigo hablando de la institución donde trabajaba antes Apoyo, que está a 6.3 creo, Scotia está encima de 6.3, la CEPAL acaba de publicar una proyección para Perú de 5.7, que es bastante optimista, Barclays está en 6.9, o sea, no es una tan alejada, digamos, de las otras, ¿no? Creemos que es simplemente un bache temporal. Ahora, estamos afirmando esto considerando un escenario internacional que no es de derrumbe total de la economía, obviamente, ¿no? Ahora entramos también a la parte internacional, que creo que es de lo que más inquieta también. Pero antes de eso quería preguntarte, dentro de estos indicadores, claro, lo de la pesca siempre va a ser, ¿cómo se dice?, temporal, ¿no?, estacional. Y bueno, finalmente es un factor exógeno, climático. Pero ¿te preocupa o te podría preocupar un poco los indicadores como la demanda interna? La demanda interna está vigorosa, crecimiento de importación de bienes de consumo duradero ha sido bastante fuerte, las últimas cifras comerciales. Déjeme terminar de repente el 4.4, 4.37 que salió, fueron choques de oferta. No hemos terminado todavía de analizar bien los números. Hasta hace poco teníamos reportes que estaban considerando la producción de Madre de Dios como cero, que es absurdo, no está exportándose legalmente, pero obviamente se sigue produciendo oro. Entonces, con esas correcciones puede que sea algo menor, pero no hemos tenido tiempo todavía de analizar profundamente las cifras, ¿no? Nosotros esperamos un resultado bajo, de abajo del 5%, pero no tan bajo como 4.4, la verdad, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos ahora al tema internacional, que es probablemente lo que también inquieta mucho, ¿no? El domingo son las elecciones en Grecia. La semana pasada se anunció el salvataje en España. ¿Cómo ves? Primero hablemos de Europa. ¿Qué perspectivas ves? ¿Cómo están incidiendo eso en las proyecciones del banco? Y obviamente, al final de eso, ¿cómo va a impactar eso en la política monetaria, en términos de tasas, etcétera? O sea, sorprendentemente, el crecimiento del primer trimestre de Europa, la zona euro, fue un poco más alta de la que esperábamos. Incluso hemos ajustado ligeramente a Alemania hacia arriba, Italia y España hacia abajo. Ahora, lo que sí se espera es una desaceleración clara de este segundo trimestre, en un marco de gran incertidumbre, ¿no? Hablaste del apoyo a España. Es una línea que se ha dado a 15 años, a 3%, no sé si ha sido bien manejada, es la verdad, pero ya es una… Y aumenta el ratio deuda-PBI, ¿no? Tal como está, aumenta la deuda bruta, pero no la neta, si es un préstamo a los bancos. Si Silleta como capital, si Silleta como capital, si estaría aumentando la deuda neta y bruta, si se va como préstamo a los bancos, aumentaría la deuda bruta, pero no la neta. Ya son cosas debajo de las tonterías de ese tipo, ¿no? No sé si era… Acaba de salir un artículo realmente diciendo que España está cometiendo un error de Irlanda. Tal vez debió dejar sacrificar a alguno de los depositantes.
Ahora eso siempre es muy difícil analizar. Las consecuencias que podría dejar caer realmente a una institución financiera, o en todo caso no rescatar a algunos depositantes, podrían ser bastante graves, ¿no? Y está el tema estructural, ¿no es cierto? El déficit estructural, el estado de bienestar, hasta qué punto se van a dar ajustes, hasta qué punto se va a promover la competitividad, la flexibilización laboral, etcétera. O sea, estos apoyos y lo que podría dar el Banco Central Europeo son factores que permiten ganar tiempo. Obviamente, si no se hace la tarea de reformas estructurales e ir avanzando en la solvencia fiscal, sería tiempo que después sería cobrado. E incluso a veces el problema cuando se tiene una política monetaria facilitando el ajuste es que puede posponerse este ajuste inevitablemente. Felizmente creo que la mayor parte de los países, estoy hablando de España, Italia, Portugal, Irlanda, han ido avanzando en el sentido de tener una mayor solvencia. Y lo que puede hacer un banco central es tal vez construir un puente, pero sobre pilares que tienen que ser sólidos. Esos pilares sólidos son estas reformas estructurales que tú hablabas y ciertamente el que esté en camino a la solvencia fiscal, ¿no? De otra forma sería insostenible. ¿Cómo ves el dilema austeridad versus estímulo de la economía en Europa? O sea, tienen que ir cerrando el déficit, tienen que ganar nuevamente solvencia. Ahora, como sabemos, muchos de los problemas realmente son de solvencia futura, déficit futuros. Ese caso, estar mejorando realmente las transferencias acordadas para el futuro, disminuyéndolas, podría mejorar los indicadores de solvencia, ¿no? Carlos Slim está proponiendo 70 años para el retiro. Ese tipo de cosas obviamente aseguran la solvencia y no tiene impacto directo en el corto plazo, ¿no? Ahora, el problema es que los mercados no están confiando. Y realmente cuando hablaba de la zona euro había un montón de críticas, pero básicamente se hablaba que no había movilidad laboral, una monetaria de ese tipo, que no iba a haber transferencias fiscales como en Estados Unidos, que cuando Arkansas o Texas entre problemas, reciben transferencias fiscales a los otros estados. Pero nadie se imagina, es la verdad, que países como España e Italia pudieran tener problemas para estar emitiendo deuda. O sea, que hubiera una percepción de riesgo soberano para estos países. Grecia podía ser otro caso, pero incluso no se percibía. Recuerden ustedes que en un momento el spread de los bonos griegos frente a los alemanes llegó a 28 puntos básicos. Pero dentro de este escenario hay dos cosas creo que faltaron en la Unión Monetaria, para que no se porque se criticaban muchos otros aspectos. Uno era la solvencia fiscal que se asumía como dada. Incluso cuando uno habla con el gobernador del Banco de España que acaba de salir, le pregunto, ¿tú alguna vez pensaste que se podía cuestionar la capacidad de España de endeudarse y de esa forma apoyar el sistema financiero? Me dijo, nunca le pasó por la cabeza. Hace 2 años, obviamente, ahora le pasa por la cabeza, ¿no? Ya no está de cargo. Y el otro problema, creo, había una confianza casi ciega que podía la política fiscal evitar los problemas, realmente tener una política monetaria uniforme para todos los países. Es decir, un déficit de cuenta corriente España de 10% podía ser compensado por política fiscal. Obviamente no hay país que pueda tener un superávit fiscal de 10%, es absurdo. O sea, hay una euforia privada, porque la política monetaria es demasiado expansiva para ese país en particular, tal vez no para toda la zona, puede generar estos desequilibrios que son importantes, ¿no? Ahora el escenario base que están trabajando todos es que no desaparece el mundo, digamos, de esa forma, ¿no? Pero dentro, digamos, entre una cosa y otra hay varios preescenarios, ¿no? Y uno, probablemente el más cercano es Grecia, la salida de Grecia del euro y cuál es el impacto en el euro de su salida eventual. Vamos a ver, si gana Nueva Democracia va a pedir algunos ajustes, que la austeridad no sea tan dura, va a demorar algún tiempo a formar gobierno y probablemente termine alguna semana de volatilidad, pero después se calman las cosas. En todo caso, creo que la preocupación esencial de los trabajadores de política económica en Europa es que es preferible que si Grecia va a tener que caer, que caiga después, cuando se haya fortalecido más España, Italia y otros países.
Como pasó, si usted recuerda, acá en América Latina. Argentina se dejó caer cuando yo no arrastraba a ningún otro país de la zona. O sea, se le apoyó hasta cuando no iba a contagiar a Brasil, a Chile, a ningún país prácticamente, y cayó sola. Acá un poco la idea sería, desgraciadamente la situación griega se ha presentado cuando todavía está muy débil el resto de Europa, ¿no? Uno podría discutir si la trayectoria de reducción del déficit es muy rápida, pues esa trayectoria de reducción del déficit tiene que darse. Lo que está precipitando Grecia es que está dificultando un poco este camino. Ahora, si gana Syriza, yo tampoco descarto que siga en el euro por un tiempo. Lo que va a pasar si gana Alexis Tsipras, el partido de izquierda que está ahorita casi empatados en las encuestas, estaría probablemente demorando más tiempo formar gobierno y más tiempo discutir con los europeos. O sea, en un caso sería problema de semanas, en otro caso sería problema de meses, de repente con más volatilidad, ¿no? Si hay el peor escenario, obviamente tiene que poner la Unión Europea, el Banco Central Europeo, toda la carne al asador, ¿no? Tratar de salvar, que Grecia caiga, pero tratar de salvar al resto lo máximo posible, ¿no? El problema de la salida pasamos de percepción de riesgo de crédito a percepción de riesgo soberano que no se esperaba. Y con la salida de Grecia del euro pasaría a haber también riesgo cambiario. Y eso sería sumamente grave, ¿no? Casi es una sorpresa para mí, para muchos economistas, cómo no se ven todavía colas en los cajeros automáticos en Grecia o en los bancos para sacar. O sea, confían todavía en el seguro de depósito griego. O sea, es una confianza que si fueran argentinos o latinoamericanos, que hemos tenido una experiencia más frecuente con crisis financieras y creo que tenemos un sentido financiero más desarrollado, probablemente se hubiera producido la corrida o retiro mucho antes, ¿no? Pero puede pasar, y cuando pase, pasa muy rápido. O sea, basta realmente que en la televisión aparezca frente a un cajero automático, un banco, una cola larga, para que efectivamente se produzca la corrida bancaria muy rápido, ¿no? De acuerdo. Julio, me queda más o menos claro con qué supuestos están trabajando en las proyecciones acá, con qué supuestos internacionales. Pero has mencionado el peor escenario. En ese peor escenario cambiarían obviamente tus presupuestos y cuánto, o a grosso modo, digamos, tendrías que ajustar tu proyección de crecimiento en el Perú a la baja. Es muy difícil, una cosa que no se ha visto. Yo sé, pero tengo que preguntar cosas difíciles. No, pero primero aclaremos las cosas. O sea, no va a ser Lehman. Lehman ha sido mucho más grave el 2008, la caída de Lehman. La caída de Lehman cogió sorpresa, la caída de Lehman hizo desaparecer el mercado monetario, el mercado de papel comercial desapareció completamente, ningún banco le prestaba a otro banco, y eso no se produjo hasta 1907. O sea, es un evento una vez en el siglo. Ahora, primero, esto sería menor, más localizado. Segundo, los bancos centrales, si bien el FED reaccionó con mucha rapidez, hay que recordar que el Banco Central Europeo demoró mucho en reaccionar. Es que tienen coordinado entre más países. Pero ya sabía cómo reaccionar. Como ustedes probablemente sepan, había una reunión ya de coordinación, ha sido conference call de reunión de coordinación de los bancos centrales más grandes, Japón, Inglaterra, el Banco Central Europeo y Estados Unidos, para buscar coordinar la inyección de liquidez la próxima semana si el escenario se pusiera muy feo. O sea, creo que eso el escenario no sería tan grave. Tercero, creo que estamos más fuertes, el mundo está más fuerte que el 2008. No más fuerte solo por solvencia, ¿no? Sino el 2008 recuerden que todo el mundo había acumulado inventarios. Ustedes mismos, probablemente sus empresas, con insumos que estaban aumentando fuertemente de precios, tenían una tendencia bien grande a tener una gran cantidad de inventarios. El caso de Perú ha estado bien por encima del promedio histórico con respecto al PBI, pero pasaba en todo el mundo. Entonces, realmente una perspectiva de una menor demanda significó una cancelación abrupta de orden de las fábricas, porque tenían los inventarios a utilizar, ¿no? Ese factor no estaría en este caso, ¿no? Julio, con lo que acabas de mencionar, de alguna manera sugieres que algunas lecciones que se pueden haber aprendido en el sector privado. Y yo quería preguntarte, ¿qué lecciones puedes haber aprendido tú o pueden haber aprendido en el Banco Central de la anterior crisis? Te lo pregunto abiertamente en términos de las críticas que también se lanzaron
sobre que no fueron lo suficientemente estimulantes para la economía, en la política monetaria, etcétera? Bueno, no va a contestar, creo que están equivocadas. O sea, había una presión de evaluación del tipo de cambio, la mitad del crédito está en dólares. Uno tenía que tratar de calmar un poco eso antes. Independientemente de la tasa del Banco Central, los spreads con respecto a la tasa del Banco Central habían aumentado. Bajar la tasa de interés no era suficiente, era actuar inyectando liquidez más bien lo que se precisaba. Inyectamos 9.3% de producto de liquidez y el cuarto trimestre de 2008 el crédito creció más que en los 3 trimestres anteriores. Y los 3 trimestres anteriores el crédito venía creciendo fuertemente porque el crecimiento fue 9.8 al de 2008, ¿no? Creo que es simplemente gente que, bueno, no decir que carece de capacidad analítica, creo que no ha visto los números en todo caso bien, ¿no? Y en todo caso, por lo que puedo colegir de lo que dices, no estás preparándote para una crisis así donde tengas que inyectar liquidez, más bien manejarían tasas o tal vez algo con encaje. Hay diferencias. Primero, al haber soportado bien la crisis, la calificación crediticia del Perú ha aumentado. Incluso los inversionistas que actualmente están en el Perú, en 2007, 2008, eran hedge funds, eran más aventureros. Aún no ve inversionistas más estables. Incluso en este episodio, digamos, desde septiembre del año pasado, comenzó el nerviosismo. La cantidad de bonos en moneda nacional en manos extranjeros ha seguido aumentando. Ha pedido semanas en que ha caído, pero ha seguido aumentando. Creo que marca una diferencia bastante grande frente a lo que era el 2008. No creo primero que haya este nerviosismo tan grande, tenemos mejores calificaciones, tenemos mejor situación fiscal porque hemos tenido superávit acumulado más tiempo. Hay que recordar que en depósito del gobierno, del sector público, realmente hay casi 14% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de 20 y tantos mil millones de dólares, que es una cantidad impresionante que podría ponerse en juego, ¿no? Tenemos reservas mucho mayores que en ese momento, etcétera. Yo creo que hay más capacidad regional. De acuerdo. Vayamos ahora a Estados Unidos, porque las cosas no necesariamente son tan fáciles como se estaba pensando hace unas semanas. Entonces, ahí, ¿con qué supuestos están trabajando en el banco? Hemos bajado la proyección de crecimiento de Estados Unidos de 2.2 a 2.1. Mucho banco de inversión la mantiene alrededor de 2.2, 2.3, o sea, un escenario un poco conservador. El primer trimestre de crecimiento fue 1.9, pero el consumo estuvo bastante fuerte. El consumo privado creció 2.7%. Y si uno ve compra de bienes durables, consumo de bienes durables, la tasa fue 14 y pico de crecimiento. Y inversión fija residencial estuvo creciendo a tasa de 19%. Lo que estuvo estancado ha sido inversión más bien empresarial, ¿no? Pongamos la inversión fija, no residencial, creció 1.6%. Todavía vemos que la confianza del consumidor no se disipó del todo y está teniendo un impacto favorable a la reducción de combustibles. El problema, más bien, todas estas empresas que están llenas de cash, de liquidez, están teniendo obviamente esta preocupación por Europa y la preocupación de lo que llaman el abismo fiscal en Estados Unidos, ¿no? Son 650.000 millones de dólares de ajuste que habría a comienzo del próximo año y que significa 4.1% de producto, que es un ajuste enorme. Obviamente se va a negociar de alguna forma, probablemente se patee alguna extensión, pero desgraciadamente coincide esta situación con las elecciones que son, el martes después del segundo lunes de noviembre, la distinción que siempre es norteamericana, no es el segundo martes, sino el martes después del segundo lunes. Ese no es el segundo martes, o sea, si el primer día del mes fuera martes, no sé. Pero no es la decisión norteamericana, que no tiene importancia, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso en el tipo de cambio? Primero hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos ha fortalecido su moneda fuertemente y sigue siendo el refugio realmente. La tasa del bono a 10 años ha caído bajo 1.5%. En la reunión del próximo miércoles, incluso dada este ligero soft patch, esta desaceleración de la economía norteamericana,
Se está esperando que el FED anuncie algunas medidas. Nadie cree que sea un nuevo QE, una nueva expansión cuantitativa, sino sería más bien un twist. Sería vender un poco de los papeles de menos de 3 años para comprar papeles a más de 5, puede ser una cosa de esas. Y dentro de la política monetaria, para no olvidarme también, el mercado está esperando que en la reunión del 5 de julio del Banco Central Europeo haya una reducción tal vez de hasta 50 puntos básicos, ¿no? De 1 a 0,5. Eso obviamente debe depender de si se percibe que la situación empeora. Estados Unidos, frente a países desarrollados, y todos ustedes viajan frecuentemente, pueden percibir que calidad-precio, probablemente el país más barato es Estados Unidos. Estados Unidos, su déficit comercial equivale a sus importaciones de crudo. Estados Unidos va a pasar a ser autosuficiente, con Canadá y México, pero va a pasar a ser autosuficiente en energía. Las perspectivas uno más bien vería realmente fortalecimiento del dólar en general, ¿no? Frente al conjunto de monedas. Ahora, respecto al Perú, ya es más difícil decirlo. Si hay mucho nerviosismo y hay una crisis, el dinero tiende a fluir a Estados Unidos, ¿no? En condiciones normales probablemente van a seguir buscando retorno y obviamente mayores perspectivas de retorno están percibiendo en mercados emergentes en general y más en algunos en particular, ¿no? Inflación. Mayo fue sumamente baja, enero fue negativa. El año pasado tuvimos no solo el choque de oferta de alimentos internacionales. Si uno ve el precio promedio del trigo, el maíz, la soya, 2011 frente a 2010, se elevaron más de 30%, ahora me están cayendo. Después hubo un choque, el segundo semestre hubo un choque de oferta de alimentos perecibles. Los precios de alimentos perecibles el segundo semestre crecieron una tasa que era casi 3 veces la que creció en promedio entre 2001 y 2010. Esos factores no se están dando. O sea, no vemos realmente factores de demanda que estén impulsando los precios. Nuestro estimado de crecimiento, mencioné, era 5,8. Nuestro crecimiento potencial es casi 6,4. No vemos presión de demanda en este momento. Y los factores de oferta que influyeron el año pasado se están disipando. En todo caso, vemos claramente que los factores que han afectado la inflación están disminuyendo, ¿no? Hay que recordar que Perú, después de Rusia, es el país donde pesa más alimentos. Es alimentos y bebidas, ¿no? En el caso de Rusia supongo que hay vodka que influye en el peso de alimentos. Pero en nuestro caso es casi 38%, que es un rubro sumamente alto. Y eso influye obviamente. Y energía el año pasado subió 20%, por si acaso, ¿no? ¿Cómo haces para trabajar con el directorio disminuido? Ya se han ido 2 de los directores. Te queda uno. Uno que me ha hecho que se va en julio, ya no aguanta. No, ya es un año esperando, obviamente tiene toda la razón de claro, aburrirse, ¿no? Uno salió por salud, la otra persona ya se retiró. Después de haber esperado 10 meses, ¿no? Sí, y la otra persona ya dice 12 meses y es suficiente, ¿no? Supongo que se completará en agosto. Ya terminó la legislatura. No, dice, hay una reunión de voceros el martes en que van a discutir los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el director del Banco Central. Si hay humo blanco, podría convocarse a un pleno. No sé si habrá humo blanco, si no sería agosto ya, ¿no? Te voy a hacer la pregunta en los términos más políticamente correctos. ¿Qué perfil de director esperarías? Me gustaría gente de lo más técnica, efectivamente. Hay técnicos que no necesariamente son grandes conocedores de la política monetaria, pero que son economistas. O sea, lo que más me gustaría es tener gente con la que se pueda discutir, ¿no? O sea, contrastando ideas uno puede avanzar bastante, ¿no? Y en momentos de crisis, tener personas con las que pudiera estar discutiéndose a un nivel alto es sumamente útil, ¿no? Pero todo el mundo prefiere tener una persona inteligente, uno menos inteligente, uno mejor formado, uno mejor. Si le pregunto a sus empresas van a decir también lo mismo, ¿no? Lo raro sería que pidiera lo contrario, ¿no? Y si uno de ustedes gusta rodearse de gente mediocre, imagina que quería sacarlos a ustedes, ¿no?
Julio, hay una especie de, no sé si llamarla tradición, pero una recurrencia de tener a un exportador en el directorio del BCR. Bueno, no hay ninguno ahora en este momento. Yo sé, pero Bueno, ha no se habido puede el descartar anterior. que lo haya porque no sabemos quiénes serían nombrados por el Congreso, pero voy a defender realmente a los que he conocido. Puedo incluso mencionar su nombre porque se ha comportado con suma honestidad y transparencia, ¿no? Carlos Castro ha estado de directorio 2001 hasta el 2004 más o menos, exportador presidente de ADEX, nunca opinó sobre el tipo de cambio. Pepe Klimper, esto el directorio pasado, nunca opinó sobre el tipo de cambio ni presionó y se comportó de una forma sumamente decente, ¿no? Con lo cual, digamos, su comportamiento es intachable, pero no tiene ningún sentido entonces que tratar de tener, o sea, pareciera que obedeciera a una presión política de que tiene que haber un exportador y en realidad no tiene que haber. No en todos los directorios había, no sé si habrá en este nuevo, ¿no? De acuerdo. Vayamos a temas un poquito más regulatorios, que creo que también interesan. Estamos en la mitad de la reforma, o no la mitad, perdón, la mitad de la discusión política sobre la reforma de las AFPs. Un tema que concierne directamente… Dani Cholo, que está poniéndose nervioso, le dejaría el comentario casi. Bueno, bien, entremos por el tema en el que tiene una voz y una decisión la SBS, que es el de los límites a la inversión afuera. ¿Cuál es? Porque la reforma se ha dicho que va en la línea de restringir eso un poco. No he visto en ninguno de los proyectos eso. Entiendo que Castilla ha declarado eso. Bueno, no sé. O me han informado mal. Mira, cuando uno tenga una gama más amplia de activos, lo que tiene que ser rentabilidad afiliado, ¿no? Hay unos argumentos. Si uno tiene una gama más amplia de activos para escoger, probablemente va a tener un mejor retorno. Eso creo que es claro. Puede diversificar mejor, va a tener menor riesgo y probablemente también tenga mejor retorno, porque son activos que antes a los que no podía acudir, pero ahora al tener un límite más amplio podría acudir. El otro realmente creo que no se reconoce que hay una liquidez tan abundante en el mundo que si hay los instrumentos adecuados. La plata no es de las AFP la que viene de todo el mundo. Realmente creo que todos ustedes también tienen visitas continuas de inversionistas, están buscando realmente en qué instrumento podría haber para tener una rentabilidad, ¿no? No tiene que estar constreñido el creer que no habría el desarrollo de instrumentos financieros o el desarrollo del país si este capital pudiera salir en parte fuera. Creo que lo que importa a la larga es la pensión futura, ¿no?, de los afiliados. Pero no quiero meterme ahí porque va a estar Dani después. Y cuando digo esto, no es que porque haya más plata en las AFPs van a aumentar más los sueldos. Lo que temo, si no se amplía los activos, es que haya burbujas. Y después lo que se ha visto en España e Irlanda, creo que ese es un riesgo demasiado grande como para no tenerlo en cuenta, ¿no? La rentabilidad en el corto plazo de los fondos tiene un impacto en el largo plazo significativo, digamos, en el acumulado de la pensión, ¿no? En ese sentido, con lo que acabas de decir… Sí, pero primero, Dani va a hablar después mío, entonces tiene toda la oportunidad para… No, ya no sigo más porque si no… cambiamos de tema porque si no, muy incómodo, me va a poder contestar todo, no quiero discutir con él. Me dejas sin preguntas. No, bueno, sí, continuidad, disculpe. No, está bien. No, porque en algún momento dijiste que en realidad lo más conveniente es, en todo caso, además es la contrapartida, en todo caso podría tomarse como una contrapartida por el tema de las inversiones afuera, las inversiones adentro, en términos burocráticos, de requisitos y de supervisión, ¿no? O sea, facilitar que puedan invertir ya no solo en empresas listadas, ya no solo en infraestructura bajo ciertos cumplimiento de ciertos requisitos, sino algunas ampliaciones más, ¿no? O sea, el monto de los fondos de pensiones va a seguir aumentando. Si no amplía el número de activos, va a haber una relación de su precio, una caída de rendimiento, una burbuja. Podemos demorar un poco eso, si el dinero está en el país, se aumenta el número de activos.
dónde pueda meterse el dinero de las AFPs, ¿no? A eso me refería, si se quiere. De acuerdo. Hay, digamos, hay una discusión internacional o una discusión, o hay modelos donde el Banco Central tiene una mayor incidencia o mayor intervención en el sistema financiero, en la regulación del sistema financiero. ¿Cómo ves eso? A pesar de que está el señor Szydlowski. Ese esquema más generalizado, incluso cuando Christine Lagarde estaba acá, casi después de la crisis europea, lo veía casi como un elemento indispensable. Hay que rodar en Inglaterra, en el Reino Unido se separó la parte de supervisión del Banco de Inglaterra, lo está regresando. Hay otros bancos que están separados, pongamos Banco de México. Por la regla la fija el Banco de México y más bien el control en parte está con la superintendencia. Hay diferentes esquemas. ¿Por qué dice Christine Lagarde y mucha gente esto por regresa al Banco de Inglaterra? Porque la preocupación típicamente de una superintendencia es más la salud de las instituciones individuales y muchas veces pierden de vista el marco global, como se es, o no el caso de Dani que me está mirando con una expresión ojos asesinos, no tanto, no. Pero tiene claramente a tener una percepción bastante más micro, mientras un banco central tiende a ver un poco más la parte macro. Y son realmente puntos de vista distintos, y cuando uno ve la crisis europea, uno ve que lo que faltó tal vez es esa percepción más macro de los equilibrios que están creando, ¿no? Eso me da pie a formularte la última pregunta ya, en términos, jalar un poco más la pita de lo que acabas de decir y llevar lo macro a lo político, es decir, asumimos en el Perú una gran ventaja asumida es la independencia del BCR, pero vemos que, digamos, el BCR no es una burbuja, no puede funcionar al margen de lo que pasa en el país o en la región. Es lo que estamos viendo en Europa, el Banco Central está tomando decisiones que tienen una incidencia sobre, finalmente, cuestiones políticas, ¿no? Que es la permanencia en la eurozona, los salvatajes, etcétera, los eurobonos. Tú eres reconocido como un técnico, pero también tienes el sombrero de una institución que tiene una incidencia política. Yo creo que los objetivos de un banco central, no va a hablar de doble mandato como en Estados Unidos, que puede hablar de desempeño de la economía, desempleo, pero creo que fundamental son inflación y que funcione el sistema de pagos. Muchas intervenciones en el sistema financiero son para garantizar que el sistema de pagos siga funcionando, que también es un mandato usualmente no tan visible, no tan explícito, no tan discutido, pero indispensable para que la economía funcione. Lo que me estás insinuando es que a la larga siempre hay dominancia fiscal. O sea que, y realmente la verdad es que, no sé si hablo, casi no hay país que haya emitido bonos gubernamentales en su propia moneda que haya hecho default. ¿Por qué? Porque muchas veces el Banco Central de ese país entra a rescatarlo. En ese sentido, sí creo que hay un riesgo permanente de dominancia fiscal. Por eso tal vez la insistencia de Mario Draghi y ante Trichet, sí, el Banco Central puede servir de puente, pero tiene que hacerse la tarea, es indispensable, porque si no de las manos y las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Felizmente no estamos cerca de eso. Estamos con una solvencia fiscal impresionante, ¿no? Bueno, Julio, te agradezco mucho por esta conversación. Pero Dani ahora va a dedicarse, Dani no critiques nada. Muchas gracias a todos.